Saludos y bienvenidos nuevamente a estos estudios. Estamos ahorita estudiando el libro de Daniel y vamos a dar inicio al capítulo 3. Pero antes de empezar, pues les pido que tengamos una palabra de oración. Oremos. Eterno y amado Padre, gracias por permitir continuar estudiando el libro de Daniel. Te pedimos que bendigas a cada uno de los oyentes y que apartes cualquier distracción que nos interrumpa nuestros corazones a la comprensión de este mensaje. Quédate con nosotros y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces estamos continuando el capítulo 3 de Daniel. Vamos a compartir aquí. Y en esta ocasión el capítulo 3 nos habla un poco acerca de la estatua de oro, la imposición y también cuando los tres amigos de Daniel estaban ante el rey. Vamos a dar inicio. Daniel 3, versículo 1 dice: El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Ahora vemos una estatua de oro. Nabucodonosor levantó su estatua a propósito en el amplio campo de Dura. Hizo algo parecido a lo que Nimrod había hecho al levantar la torre de Babel en las llanuras de Sinar. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 10, del versículo 8 en adelante. Y el propósito era que todo el mundo la pudiera ver con facilidad desde la distancia. La estatua era enorme para su época. Tenía 27 metros de alto y 2.7 metros de ancho. Esta estatua era visible desde varios kilómetros de distancia, y los rayos del sol resplandecían y brillaban sobre su superficie dorada. Con seguridad era motivo de conversación durante meses. En las dimensiones de la estatua y las circunstancias relacionadas a su dedicación, encontramos otro indicio del origen del misterioso número 666. Nosotros hemos escuchado y vemos últimamente que se ha hecho muy famoso 666 y marca de la bestia. Pero vemos aquí su origen. Y aquí encontramos que esta estatua, su alto era de 60 y su ancho de 6. Y hasta ahí ya tenemos 66. Y para su dedicación se utilizaron 6 instrumentos diferentes. Y de esa forma están completando el 666. Eso está en Daniel 3:5. Y el número 6 correspondía al sistema sexagesimal de Babilonia y fue considerado sagrado. El número 6 es simbólicamente el número de lo humano. O sea, cuando vemos 6, pues se está refiriendo al hombre. Y 666, que es 3 veces, que está enfatizando que es del hombre. Y en contraste con el número 7, que es el número simbólico de la medida perfecta y santa. Existe la conjetura de que esta imagen tenía alguna referencia al sueño del rey, como se describe en el capítulo anterior, habiendo sido erigida solo 23 años después, según la cronología marginal, y en ese sueño la cabeza de oro representaba el reino de Nabucodonosor, y a este le sucedieron metales de calidad inferior, lo que ahora denotaba una sucesión de reinos. Nabucodonosor estaba sin duda muy satisfecho de que su reino estuviera representado por el oro. Pero,
que fuera sucedido por otro reino no era tan agradable. Por lo tanto, en lugar de tener simplemente la cabeza de su imagen de oro, la hizo toda de oro para denotar que el oro de la cabeza se extendería a través de toda la imagen, o en otras palabras, que su reino no diera paso a otro reino, sino que el reino de él pues fuera perpetuo. Así es que vemos la falsa profecía de Babilonia. De esta manera, como pensaba Nabucodonosor, él estableció una falsa profecía, convirtiéndose en un falso profeta. Y ya que él representaba a Babilonia, siendo la cabeza de su reino, Babilonia como tal se convirtió en un falso profeta. Nabucodonosor deseaba que los habitantes de su reino acepten su propia versión acerca del futuro, opuesta a la que Dios le había revelado tan sobrenaturalmente en el capítulo anterior, en el capítulo 2. Nabucodonosor convocó a todos los administradores y funcionarios de su gobierno a la dedicación de su estatua. Se trataba de los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y gobernantes de las diferentes provincias. Nabucodonosor deseaba que todos ellos se postren y adoren la estatua que él había levantado. Nabucodonosor deseaba de esta manera reafirmar la adhesión de su clase gobernante. El plan de Nabucodonosor era que todos ellos acepten su nueva versión profética acerca del futuro y rechacen el sueño y la interpretación acerca de la secuencia de los reinos y la venida del reino eterno de Dios, que habían conocido y aceptado en el capítulo anterior. Así es que con seguridad el rey exigía que estos sus representantes y dirigentes regresen luego a sus provincias y transmitieran la nueva versión profética, que era contraria a la de Dios, a sus bases, para que toda la población de Babilonia la acepte y creyera en ella. Seguimos leyendo el versículo 4 y dice: y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y a cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Así es que él puso un dictado, y vemos la imposición dictatorial que hizo. No se trataba de una invitación voluntaria o a postrarse y adorar la estatua, sino que era una reunión de adoración forzada, pues el pregonero de Nabucodonosor amenazó diciendo que cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Así es que la música jugaba un rol importante en esa falsa adoración idólatra. A la vez, los habitantes de Babilonia fueron influenciados con preciosa música, majestuosa e imponente, que manipulaba sus sentimientos y emociones, conduciéndolos a la falsa adoración, y al mismo tiempo la amenaza de muerte por no postrarse y adorar la estatua resonaba claramente en sus mentes. Así que podemos ver que aquí la música juega un papel muy importante. Y es que la música correcta es importante porque Satanás conoce muy bien la música, ya que él dirigía los coros celestiales. Y Satanás quiere siempre desviar la adoración de Dios, imponiendo lo falso de las cosas verdaderas.
¿Y cómo sabemos si la música es la correcta para la adoración a Dios? Bueno, tenemos que usar instrumentos que producen música, ya que hoy en día no todo instrumento produce sonido o música. Muchos instrumentos utilizados producen ruido y distorsionan los pensamientos, y de esa forma Satanás roba la adoración a Dios. Tampoco usando ritmos mundanos se adora a Dios. Y toda esta mezcla de confusión en la música es parte de los engaños finales de la Babilonia espiritual. Tenemos nosotros que estudiar más profundamente lo que es la adoración correcta en la música correcta hacia Dios. La dedicación de esta imagen se convirtió en una gran ocasión. Los principales hombres de todo el reino se reunieron. Tantos dolores y gastos sufrirán los hombres para sostener sistemas de adoración idólatras y paganos. Así es y siempre ha sido. Hay que los que tienen la verdadera religión se vean superados en estos aspectos por los defensores de la falsedad y falsificación. El culto se acompañaba de música, y quien no participaba en él era amenazado con un horno de fuego. Tales son los motivos más fuertes para impulsar a los hombres en cualquier dirección. El placer por un lado y el dolor por otro. Así es que el placer y el dolor han sido siempre los motivos más poderosos para forzar a los hombres en cualquier dirección. Y Babilonia utilizaba estas motivaciones manipulativas magistralmente. Nabucodonosor era muy religioso. Toda Babilonia era sumamente religiosa, pero era una religión pagana, con decenas de templos que tenían para una multitud de diferentes divinidades y dioses que fueron adoradas mediante imágenes y estatuas. Nabucodonosor no solo era jefe político, sino también líder religioso de Babilonia. En él se unían el Estado y la Iglesia. Era una muy buena representación. Es por eso que tuvo el poder de dictar esta ley religiosa, imponiendo una creencia sobre las conciencias de sus súbditos. También nosotros sabemos que en el tiempo final, justo antes de que Jesús venga, el mundo también será religioso. Todo el mundo habrá aceptado una religión, pero desgraciadamente será una religión falsa por adorar en un día falso. Seguimos leyendo en el versículo 8. Dice: por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay muchos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, que son Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Fueron solo 3 varones judíos que no participaron en la idolatría. Es una lástima que los que tienen la verdad religiosa siempre sean la minoría frente a los que sostienen lo falso y espurio. Ya cuando estaban ante el rey, las acusaciones maliciosas eran fuertes. Se les acusó prácticamente de deslealtad y traición por no adorar a los dioses de Babilonia. Los acusadores recordaron al rey que él mismo los había puesto sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Y a pesar de ello, no hacían caso al mandato del rey. Dieron a entender que los hebreos son unos ingratos
que desprecian al rey y su autoridad. Además, los acusadores manipularon el ego y el orgullo de Nabucodonosor, llevando el asunto a un nivel personal diciendo: no te han respetado, no adoran tus dioses, no adoran la estatua de oro que tú has levantado. Dice el versículo 12. Los hijos de Dios pueden cumplir los requerimientos del rey o de cualquier autoridad humana hasta donde fuera posible sin comprometer sus principios religiosos. Podemos ver que el rey exigió estar presentes, y esto era algo que sí podían cumplir. El rey exigió adorar la estatua. Esto era algo que no podían cumplir. El creyente debe sujetarse a las leyes que exigen su país, pero cuando esas leyes se oponen a las leyes de Dios, nuestra lealtad obviamente es con nuestro Creador, tal como lo expresaron Pedro y los apóstoles diciendo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Pero, ¿y dónde estaba Daniel en esta historia? Muchos se preguntan, pero ¿qué pasó con Daniel? ¿Por qué él no estaba? ¿Será que él tenía miedo? Pero no lo sabemos con exactitud, pero hay varias posibilidades. Pudo estar enfermo o de viaje. Recordemos que él había sido puesto gobernador y jefe de Babilonia, y eso incluía hacer muchos viajes a otras ciudades. Posiblemente también recibió un permiso especial de Nabucodonosor para no tener que estar presente en la dedicación de la estatua en ese día. Posiblemente el rey se quería evitar un mal momento conociendo la integridad y lealtad de Daniel hacia su Dios. Recuerden que fue Daniel el que le explicó el sueño y su interpretación correcta en el capítulo anterior. Daniel nunca aceptaría esa estatua con su falsa religión y profecía. Además, sabemos que Daniel seguía siendo tan leal hacia Dios como siempre, gracias a la historia del foso de los leones en un capítulo posterior a este, que será Daniel 6. Sigue diciendo el versículo 14. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estás dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y se enmudeció el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-Nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Qué frustración debe haber sentido el rey. Les había educado durante 3 años en su universidad babilónica. Les había cambiado sus nombres, pero no pudo cambiar su corazón ni su mente, pues la opinión y postura de los hebreos y su lealtad hacia Dios era innegociable. Estos jóvenes judíos habían tomado su decisión. Eran hombres de palabra y convicción. Para ellos, un sí era un sí y un no era un no. Nabucodonosor, el hombre más poderoso de su época, el hombre que dominaba el mundo, no pudo dominar a estos 3 jóvenes ni su propio espíritu. Embriagado por el poder ilimitado, Nabucodonosor no podía soportar la desobediencia y la contradicción. Se llenó de una ira irracional y perdió su cordura.
Dice el versículo 20, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército a que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Estos Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. O sea que los hombres más poderosos del ejército fueron elegidos para arrojarlos. Pero a estos el fuego los mató antes de que entraran en contacto con él, mientras que a los hebreos no les produjo ningún efecto, aunque estaban en medio de sus llamas. Así es que era evidente que el fuego estaba bajo el control de alguna inteligencia sobrenatural, porque mientras tenía efecto sobre las cuerdas con las que estaban atados, destruyéndolas, de modo que quedaron libres para caminar en medio del fuego y ni siquiera chamuscó sus vestidos. Dice el versículo 22, y como la orden del rey era apremiante y lo había calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. No salieron del fuego en cuanto estuvieron libres, sino que continuaron en él. En primer lugar, el rey los había metido dentro y a él le correspondía llamarlos a salir. Segundo, la forma del cuarto estaba en ellos y en su presencia podían estar contentos y alegres, tanto en el horno de fuego como en los deleites y lujos del palacio. Que en todas nuestras pruebas, aflicciones, persecuciones y lugares estrechos tengamos también nosotros la presencia de la forma del cuarto con nosotros, y eso es suficiente. Sigue diciendo, versículo 24, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron en medio del fuego. Y el rey dijo, y la forma del cuarto es semejante al Hijo de Dios. Y se supone que este lenguaje se refiere a Cristo, pero no es probable que el rey tuviera idea del Salvador. Una mejor traducción, según las buenas referencias, sería como un hijo de los dioses. Es decir, tenía la apariencia de un ser sobrenatural o divino. Y Nabucodonosor veremos que lo llamó posteriormente un ángel. La mayoría de los cristianos de hoy evitan estudiar esta persecución, pero Dios dio sorprendentes advertencias de que había que anticiparla y comprenderla plenamente. La experiencia de los compañeros de Daniel y el horno de fuego da una hermosa visión de una secuela de sé fiel hasta la muerte. El versículo 27 dice, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar estos varones. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Así es que todos los principales se reunieron para mirar a estos hombres y tener una prueba óptica y tangible de su maravillosa preservación. Así es que la adoración de la gran imagen se perdió de vista. Todo el interés de esta vasta aglomeración de gente se concentraba ahora en estos tres varones notables. Todos los pensamientos y mentes de los hombres se concentraban en este maravilloso acontecimiento. Y cómo se extendería su divulgación por todo el imperio,
cuando regresaran a sus respectivas provincias. Qué ejemplo tan notable en el que Dios causó que la ira del hombre lo alabara. Versículo 28 dice: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y los libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Vemos nuevamente que el rey bendijo al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego e hizo un decreto para que nadie hablara contra él. Esto es lo que sin duda habían hecho los caldeos en aquellos días. Cada nación tenía su dios o dioses, porque había muchos dioses y muchos señores. Había muchas deidades. Y se suponía que la victoria de una nación sobre otra ocurría porque los dioses de la nación conquistada no eran capaces de librarla de los conquistadores. Los judíos habían sido totalmente subyugados por los babilonios, por lo que estos últimos sin duda habían hablado despectivamente o con desprecio del Dios de los judíos. Esto es lo que el rey prohíbe ahora, pues se le da a entender claramente que su éxito contra los judíos se debió a sus pecados y no a la falta de poder de su Dios. Nabucodonosor entendió el poder de Dios, qué tan grande era, y se dio cuenta que los judíos se habían apartado de él. Por eso Dios había permitido que fueran llevados cautivos. ¿En qué conspicua y exaltada luz coloca esto al Dios de los hebreos en comparación con los dioses de las naciones? Era un reconocimiento de que él consideraba a los hombres sujetos a una norma elevada de carácter moral y que no miraba con indiferencia sus acciones en referencia a ella, ya que visitaría con castigo a los que la transgriedan y consecuentemente otorgaría su bendición a los que la cumplieran. Si estos judíos hubieran sido servidores del momento, el nombre del verdadero Dios no se habría exaltado así en Babilonia. Así es que qué honor concede el Señor sobre los que se mantienen firmes hacia Él. Tenemos que ser firmes no solamente en el momento, sino que constantemente, siempre ser leales. El rey los ascendió, es decir, los devolvió los cargos que ocupaban antes de que se trajeran contra ellos las acusaciones de desobediencia y traición. Y al final del versículo 30, la Septuaginta añade: y él los promovió para que fueran gobernantes sobre todos los judíos que estaban en su reino. No es probable que él insistiera que se siguiera adorando a su imagen. Así es que no importa si nosotros también estamos en el fuego de la persecución. Lo que sí importa es que estemos con Cristo y Él con nosotros. También en nuestras pruebas, aflicciones y tribulaciones, si nos acompaña el cuarto semejante a los hijos de los dioses, nos basta. Dios promete a sus hijos fieles: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Eso lo encontramos en Isaías 43:2. Además, nos dice Salmos 34:7, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Jesucristo nos dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación.
pero sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No importa en el tiempo que venga, tiempo de dificultad o crisis. Todo eso nos dice que son pruebas para nosotros, para reafirmar nuestra fe. Y tenemos que ser fiel, no importa hasta la muerte. Y así seremos victoriosos. Nos dice esta cita del libro Patriarcas y Reyes. Dice, el tiempo de angustia que espera al pueblo de Dios requerirá una fe inquebrantable. Sus hijos deben dejar manifiesto que Él es el único objeto de su adoración y que por ninguna consideración, ni siquiera de la vida misma, pueden ser inducidos a hacer la menor concesión en un culto falso. Para el corazón leal, los mandamientos de hombres pecaminosos e infinitos son insignificantes frente a la palabra del Dios eterno. Obedecerán a la verdad, aunque el resultado haya de ser encarcelamiento, destierro o muerte. Y sigue diciendo en la página 376 del libro Patriarcas y Reyes, como en los días de Sadrach, Mesach y Abednego, en el período final de la historia de esta tierra, el Señor obrará poderosamente en favor de aquellos que se mantengan firmemente por lo recto. El que anduvo con los notables hebreos en el horno de fuego, acompañará a sus seguidores donde quiera que estén. Su presencia constante los consolará y sostendrá. En medio del tiempo de angustia cual nunca hubo desde que fue nación, sus escogidos permanecerán inconmovibles. Satanás con toda la hueste del mal no puede destruir al más débil de los santos de Dios. Los protegerán ángeles, excelsos en fortaleza, y Jehová se revelará en su favor como Dios de dioses, que puede salvar hasta lo sumo los que ponen su confianza en Él. Muy bonita esperanza y promesa que Dios nos da. Pero vemos aquí también en este comentario bíblico Adventista, tomo 7, página 987, nos dice que se repetirá la historia. Será ensalzada la falsa religión el primer día de la semana, un día común de trabajo que no tiene ninguna santidad. Será erigido como la imagen de Babilonia. Se ordenará a todas las naciones y lenguas y pueblos que rindan culto al falso día de reposo. El decreto que ordenó el culto de este día, o sea, refiriéndose al domingo, será promulgado en todo el mundo. Ese será un día de prueba, que como vemos y estamos viendo los eventos que fueron predichos en la Biblia, ese día se está acercando. Y nosotros tenemos que permanecer fieles. Por eso estamos aprendiendo acerca de la fidelidad que hicieron estos hebreos, que tuvo Daniel, para que sea nuestro ejemplo, cómo poder ser firmes ante todos. Estamos dispuestos nosotros a ir en contra de todo el mundo, de todos los hombres, para mantenernos fieles ante Dios, ante su palabra. Serán tiempos difíciles que vendrán, que están pronto a venir, con proyectos que se tienen para cambiar el día verdadero de adoración. Todo se está acercando, porque la venida de Jesús está cerca. Las señales lo apuntan, las señales lo dicen. Y ahora está en nosotros, en este tiempo que el Señor nos ha brindado, para poder prepararnos para estar fieles y firmes en ese tiempo de angustia, cual nunca ha habido desde la fundación del mundo. El Señor quiere que seamos fieles, que nos preparemos para así que seamos parte de su pueblo, para que Él nos marque, para que Él nos señale y para que podamos ser sellados y ser protegidos en ese tiempo final. Porque sin Él nosotros no podremos pasar todas las dificultades.
Y en este capítulo 13 nos enseña que tenemos que ser fieles al Señor Jesús, a nuestro Dios. Hasta aquí ha llegado el capítulo 3, pero continuaremos más adelante en el siguiente video estudiando más acerca de los siguientes capítulos y qué podemos aprender más acerca de los mensajes que Dios ha requerido que aprendamos para este tiempo de preparación que está por terminar. Vamos a terminar con una oración. Oremos. Gracias, Señor, por haber estado con nosotros en esta presentación. Ayúdanos a permanecer fieles e inmovibles en la fe, y así como Daniel, poder dar un testimonio fiel en tiempos de dificultad, y ayúdanos a poder ser parte del remanente final que vivirá en este mundo en medio de la angustia, cual nunca fue en la tierra. Te lo pedimos sin merecerlo, pero te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Se ha acabado el capítulo 3, pero empezaremos ya el capítulo 4 en el siguiente video. Así es que gracias a Dios por haber podido terminar y que Él estuvo aquí para ayudarnos a completar este estudio. Y gracias a todos ustedes, los oyentes, y que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo video.